Seguimos en el programa Integración Nacional, viernes 13, hora 13:24 minutos, hace 10 minutos hemos empezado este programa y bien lo adelantamos al principio en el bloque introductorio de qué es lo que íbamos a estar charlando en este bloque que apenas va a durar escasísimos 10-11 minutos. El Guatemala, el país bananero de la United Fruit, es una nota que escribió Hernán Ramón, metido en la redacción de la revista Integración Nacional, y que nos va a ser útil un poco para discutir en el marco de la formación de la CELAC el freno o la crisis que está viviendo el sistema económico y sus instituciones con su diplomacia a cuesta. Nace la CELAC y nuestro Hernán Ramón está escribiendo cada 10-15 días una nota que historiza a los países miembros de la CELAC y los pone en situación al día de hoy. Esta parte del programa se llamaría de Guatepeor a Guatemala por las mejoras que ha vivido Guatemala en los últimos años, con referencia de la última dictadura militar que tuvo. Esta nota tiene muchísimas cosas interesantes para comentar. Por ejemplo, vamos a irles comentando a ustedes de qué versa esto para que después lo puedan chequear tranquilos en sus casas y discutirlo como Dios manda. Daniela, ¿vos estuviste leyendo este tipo de cosas? Exactamente, para dar un poco más o menos el marco en el que nos vamos a referir a este país, podemos decir que Guatemala fue en su momento la cuna del Imperio Maya. Alrededor de 1821, que es cuando comienzan a establecerse las primeras familias tradicionales, sabemos que los aborígenes, en ese momento eran los dueños de estos territorios, fueron desplazados por estas familias tradicionales que a sangre y fuego obtuvieron estas tierras para dedicarlas únicamente a la explotación, ¿sí? Sí, es así. El calificativo que le da Ramón en su informe, que hemos estado leyendo y discutiendo, de país bananero, en este caso es literal, porque es una clasificación, digamos, que se le dio después a todos los países exportadores de materias primas, que en Latinoamérica es el caso más que más casos contempla, digamos, la clasificación que más casos contempla de la economía de los distintos países. Pero en este caso era Estado bananero en serio, porque como bien decía Pablo Videla, la United Fruit, una compañía estadounidense, controlaba casi el 100% de las exportaciones de este país, y que eran en un 75% de bananas, y también se exportaba algodón y se exportaba café. Pero se caracterizaba por ser un pulpo, porque había desarrollado otras ramas de la economía y de servicios más básicos, digamos, manejaba la compañía de telégrafo, de electricidad, el ferrocarril, que era adjudicado y que lo entregó Manuel Estrada Cabrera, que era un dirigente, representante, digamos, de la oligarquía guatemalteca, que en asocio con la compañía estadounidense. Entonces, para vivir en Guatemala a principios del siglo XX, vos querías consumir electricidad, tenías que arreglar con la United Fruit. Querías trasladar tu producción, si eras un pequeño productor de cualquiera de estas materias primas que decíamos recién, tenías que arreglar con el ferrocarril de la United Fruit. Y bueno, es un caso que es similar a todos los países de Latinoamérica, nada más que es tan polarizada la sociedad y el carácter de la producción es tan primario que, bueno, después esto con la historia cambia a mediados del siglo XX, con los movimientos nacionales que empiezan a surgir en Latinoamérica y consecuentemente en Guatemala. Claro, había ahí en un tercer párrafo donde nombra Hernán Ramón a Jacobo Arbenz y la insubordinación de América Latina. De alguna manera va a describir que este sistema económico basado en la agroexportación y sobre todo en la exportación de productos primarios, y que estos productos primarios estaban, digamos, monopolizados en su compra y su venta por la United Fruit, pero así también los ferrocarriles y también las empresas telegráficas. Existe, si se quiere, un paralelismo entre, digamos, los ferrocarriles ingleses y cómo se traza el mercado argentino hacia un puerto y hacia la manufactura de la gran empresa mundial que era en su momento Inglaterra. Este paralelismo se representa, pero con su imperio, en Estados Unidos, en Guatemala. Este país caribeño
tuvo también su década infame, aquella década infame que nosotros tuvimos desde el 30 hasta el 43 aproximadamente, que estaba asignada por gobiernos, si no eran putrefactos, eran fraudulentos, eran militares, siempre representaban al campo antinacional en su totalidad, y que tras la crisis de los imperios en la Segunda Guerra Mundial empieza a caer el poder que estaba imperando desde 1930 al 44 en Guatemala. Jorge Ubico fue el hombre que se posó unos 15 años en el gobierno, después del cual se hubo una serie de revueltas populares en donde por un tiempo corto estuvo Ponce Baidés, digamos, un hombre puesto por digamos, el poder norteamericano, que termina siendo derrocado. ¿Por qué? Por un golpe militar. Ustedes vean también el paralelismo que puede ser acá con la Revolución Juniana. Este golpe militar en Guatemala, subiendo en el 44, termina haciendo una especie de triunvirato para gobernar, y después empieza, toma el poder un presidente constitucional que le va a dar la mano, le va a dar el pie a Aravens para tomar el poder. Estos hombres que asumen en el 45 ya empiezan a consolidar este nuevo poderío económico, esta nueva forma de organizar el Estado en Guatemala. Debe también cambiar su constitución para cambiar un poco su andamiaje legal. Entonces la constitución del 45 dice, acá nombra Hernán Ramón, que ha sido una de las más avanzadas y democráticas. La autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue una de las leyes, de las sanciones de este gobierno. El fin del trabajo forzoso, de la prisión por deuda, el reconocimiento de la mujer como ciudadana, la otorgación de derechos de voto a la mujer también lo fue. El presidente de la República suprimió las leyes de vagancia, implementó el salario mínimo, restringió las horas de trabajo, además de una intensa asistencia social hacia los sectores más vulnerables, dice Hernán Ramón, nombrando a Juan José Arévalo, aquel que le da el pie a Jacobo Aravens. Este último termina siendo una reforma agraria. Ustedes vean el paralelismo que existe con la época del peronismo acá en Argentina. De hecho, nombra Hernán Ramón un pequeño párrafo sobre la Constitución del 49, dice que insufló un aire revolucionario en la enorme masa de desposeídos latinoamericanos. Hablo de la Constitución del 49 peronista acá en Argentina. Entonces dice, bueno, el peruano Seoane, el líder histórico de la PRISMO, calificó a esta Constitución como un nuevo Ayacucho, digamos. Le sirvió también para poner al poder a Getúlio Vargas. En Chile, las fuerzas que apoyaron al general Ibáñez adquirieron el ánimo político necesario para organizarse y ganar luego las elecciones. En Bolivia se plegaron todos al MNR. Fidel Castro fue un lector de la Constitución del 49 y aprendió de ella también. Y Aravens está metido en toda este aire latinoamericano que empieza a recuperar sus derechos constitucionales a través para empezar con esta Constitución del 49. Luego viene el derrocamiento de Aravens, como surgió en diversos países latinoamericanos y de mano de la CIA, que termina adaptando, digamos, volviendo hacia atrás todo lo que había adelantado este señor Aravens, y instalando una contrarrevolución en manos de Carlos Castillo, que le garantizaba al final y al cabo un negocio a Estados Unidos a través de la United Fruit. Ahí voy a leer para terminar este bloque y después pasamos a uno para discutir bien el papel que tiene Guatemala hoy. Un escrito de Aravens cuando fue derrocado. Dice: ellos usaron el pretexto del anticomunismo. Ellos se refiere a Estados Unidos. La verdad es muy diferente. La verdad se encuentra en los intereses comerciales de la United Fruit Company y otros monopolios que han invertido dinero en Latinoamérica y temen que el ejemplo de Guatemala podría ser seguido por otros países latinoamericanos. Yo fui elegido por la mayoría de la población de Guatemala, pero he tenido que lidiar con condiciones difíciles. La verdad es que la soberanía de un pueblo no puede ser defendida sin los materiales económicos necesarios. Eso dice Aravens una vez que fue derrocado. Nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa, después de la cual vamos a estar hablando
de esta nota y hacer las reflexiones correspondientes del papel de la CELAC en Guatemala. Quédense con nosotros, volvemos en un ratito nada más. 13:39 de la tarde de este viernes 13, un viernes negro y oscuro para la gente que tiene mala suerte. Seguimos en el programa Integración Nacional y vamos a seguir con el tema que habíamos planteado, el informe de Hernán Ramón ahí en la página reinnacional.com.ar. Habíamos estado discutiendo recién qué había pasado en Guatemala a través de los años. Luego el país guatemalteco sufrió las mismas, el mismo consenso de Washington que tuvimos nosotros aquí en Argentina. Ahora la cosa ha cambiado. Guatemala ha sido uno de los firmantes de la CELAC. Es todo un símbolo eso, ¿no es cierto? Exactamente, han decidido retomar ese concepto de independencia que todas las naciones de Latinoamérica se han puesto de acuerdo también en seguir por ese camino, digamos. Sí, ahí el informe es muy interesante porque en realidad resume de la independencia en nuestros días la historia de Guatemala en los aspectos más importantes. Vinculado a la CELAC y a la historia reciente de Guatemala, no está de más decir algunos datos que da el informe que tiene que ver con que el país de Guatemala es uno de los países que más víctimas tuvo en la última dictadura, junto con Ruanda, país africano. En el caso de Guatemala hubo 250.000 víctimas directamente la represión por parte del Estado y por la lucha política. Y hay cuestiones similares y problemas similares y características que se repiten en todos los países de Latinoamérica, que usted agarre un país al azar en Latinoamérica y va a ver algunas características similares. En el caso de Guatemala, nosotros hablábamos de Jacobo Arbenz Arbenz, de acuerdo a la discusión que teníamos, porque, bueno, es Arbenz. Quédese tranquilo, usted dígale Arbenz en casa. Que era un jefe militar y participó de un golpe de Estado y nos recuerda, eso sí, a la historia del peronismo en la Argentina. Perón participa del golpe de Estado que se dio en el 43 del Grupo de Unificación o Grupo de Oficiales Unidos, y lo que implica y lo que dice que a falta de desarrollo de una burguesía nacional, digamos, de un sector industrialista de avanzada que plantee un avance en la incorporación, digo, de valor agregado a la producción, etcétera, y obviamente el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, hay otras instituciones en los países latinoamericanos, en los países semicoloniales, tal es su carácter, porque tiene una independencia formal, no una independencia real, por lo menos en el momento en el que relatábamos. Son las mismas instituciones las que producen dirigentes que defienden los intereses de las mayorías, y esa es una característica de cajón que usted va a encontrar en siempre el ejército, en alguna de sus fuerzas, porque al interior del ejército también han surgido expresiones antinacionales, y tenemos el ejemplo en la Argentina. O sea, los golpes de Estado, por ser golpes de Estado, no es que son malos o buenos, sino quién los da y qué intereses defienden. Entonces, eso, y bueno, en el informe hace muy bien Hernán de citar a un libro de Marcelo Gullo, que habla de la Constitución del 49 y su influencia en la Argentina. Ha sido un país que con la Constitución del 49 y antes con la reforma del 18 ha influido en Latinoamérica de forma de antecedente, digamos, para establecer los pilares, digamos, de la integración latinoamericana y de la institucionalización de los derechos sociales, de la defensa de los derechos sociales y de la independencia política. Bueno, este es el caso que hace mención Ramón, cómo se basa también en parte la Constitución de Guatemala, que contempla la independencia, la autonomía de la universidad, etcétera, y otras conquistas, digamos, cómo se basa en la Constitución de 49. Y otra cosa que es muy comparable también es esta agrupación, esta empresa, esta institución creada a través de la CIA, que se llama la USAID, digamos, una agrupación, una agencia del Estado yanqui. Cuando nosotros comparamos, cuando hemos hablado reiteradas veces en nuestro programa de a veces la colonización cultural, la colonización pedagógica, de cómo al terminar las armas, lo más rentable para el imperio norteamericano
es empezar a generar lazos con un país, un lazo de dominación con los países a través de sus instituciones, ya sea una universidad, sea el sector empresarial, etc. Esta USAID, generada en el seno de la inteligencia norteamericana, está operando desde hace ya 40 años, desde la fundación de 1960, digamos, 61, en Estados Unidos, sobre diferentes países y sobre todo en Guatemala, que he estado trabajando allí. Acá la USAID ha tenido un papel bastante menor, pero existen otros también, otros senos empresariales o instituciones que empiezan a hacer de militares de alguna forma, de forma de colonizar, por lo menos pedagógicamente, a un país que empieza a intentar buscar una cierta independencia. Ese datito de la USAID y su trabajo de hormiga que está generando en Guatemala lo tira un ex empleado de esta organización llamado John Perkins, que termina haciendo un libro un poco contando de cómo trabaja la inteligencia norteamericana en estos países en donde ya las armas les han quedado cortas, digamos. Claro, cuando fracasan los marines se tienen que desarrollar otras políticas de colonización más sutil, digamos. Las fundaciones, las universidades, las agencias de ayuda, digamos, o la Organización de las Naciones Unidas, que andan en el Medio Oriente llevando armas de un país a otro, enganchan a los cascos azules. O las diferentes ONG también, entonces, algunas iglesias de tinte evangélico, digamos, también John Perkins siempre cuenta de cómo las utilizan para ganar territorios ricos en petróleo o en minerales, que son utilísimos a la hora, por ejemplo, de la crisis que se ha venido abajo. Entonces son muchísimas cosas paralelas, y de alguna forma la CELAC termina agrupando todas estas necesidades de los pueblos oprimidos que durante años han estado resistiendo con su cultura la intromisión de la cultura norteamericana por un lado o inglesa en otros sectores de Latinoamérica y el Caribe, y esta CELAC surge a la luz de la decadencia diplomática norteamericana e inglesa, y lo que trata de generar, digamos, es una unión política y, si Dios quiere, una nueva unión económica que termina dando la libertad, en serio, la independencia real de los países, no tanto formal, de los países miembros de esta cumbre, digamos. Sí, con el rasgo distintivo que es la no presencia, digamos, de la diplomacia estadounidense. El único organismo internacional de Latinoamérica que contempla a los países de la región de Centroamérica, que no incluye representantes de Estados Unidos. Exactamente, eso, y justamente hace poco hubo una noticia de la OEA, de la OEA, creo que hoy mismo salió el diario Los Andes, de cómo se expresa la OEA misma en favor de la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Entonces, de alguna forma, esta declaración de la OEA hubiese sido impensada hace 10 años, 12 años. Sin embargo, ahora su núcleo de pensadores, digamos, su núcleo económico, al estar cayendo, termina arrastrando todo el poder político que antes tenía, y las reflexiones de Fidel Castro empiezan a tener cada vez más lectores, y nuestra revista incluso, y las posiciones más cercanas a la nación latinoamericana empiezan a tener un auge interesantísimo, que nosotros esperemos podamos aprovechar a la hora de conseguir las libertades que nos faltan, digamos. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más para hacer sobre esta nota interesante. Informarle al oyente que se marca en una serie de estudios, digamos, de informes de los países que forman parte de la CELAC, que están disponibles en reinacional.com.ar, que es nuestra página donde se publican nuestras notas, nuestros artículos, y la revista en su edición papel tiene su formato digital ahí en reinacional.com.ar. Así que invitarlos a que lo lean, es un tema que se puede ampliar mucho más. Exactamente.